35 días después de la cuarentena nacional, la construcción en Colombia pudo seguir levantando moles de cemento. En Bucaramanga, 7 días después, el mismo permiso se le concedió al sector de las manufacturas. Los dos sectores coinciden en que son los motores de otras industrias que giran alrededor y además emplean directamente a más de 4 millones de personas en el país. Personas como Julio Andrés Suspes, Benjamín Lamos o William Pérez. Julio Andrés, ayudante de obra, es un joven de 24 años que se transporta en Metrolínea y vive en La Cumbre, un barrio popular y que alberga a una buena porción de aquellas personas que como empleados hacen parte del nivel más bajo de la pirámide de la economía. Benjamín, encargado de las redes hidrosanitarias en las obras, es un padre de familia con una hija de 8 años que vive cerca a su sitio de trabajo y prefiere caminar para evitar el contacto social con las demás personas en esta época de pandemia. Y William es un industrial del calzado santandereano que desde hace 25 años tiene su propia empresa y hoy emplea en el taller de su casa a 12 personas. Para ellos, así como para muchísimos santandereanos, su trabajo trasciende el sueldo y representa una responsabilidad que deben cumplir a cabalidad. Para Julio, por ejemplo, trabajar lo que dure esta obra significa encontrar un escampadero mientras continúa de ciudad en ciudad. Él espera que su próximo destino sea Cartagena, en donde posiblemente le toque amarrar hierro. Nos dieron una oportunidad de trabajo, entonces usted sabe que toca buscar donde el sol le alumbre a uno porque también echado en la casa no. Para Benjamín, cada proyecto es un escalón más en su desarrollo profesional de 15 años dentro de la construcción. Empecé como auxiliar de plomería, a medida que pasaba el tiempo iba escalando, después fui oficial, después fui ya supervisor de obra y en estos momentos actualmente llevo 8 años trabajando con la constructora, con todo lo que son las redes hidrosanitarias, gas y sistema de contraincendio. Y para William representa el sueño de continuar creciendo como empresario en la región y superar épocas en las que el éxito alcanzó a tocar su puerta. Llegué al momento de tener una producción en alguna época de 5.000 pares semanales y fue un cambio pues drástico. De yo estar haciendo 100 pares en una semana, resulté en el transcurso de 6 meses, casi 8 meses, estar produciendo 5.000 pares semanales. Y de una mañana para la otra detener la producción total de su calzado, así como durante más de un mes se detuvo todo el aparato productivo del país. En el área metropolitana de Bucaramanga y particularmente en el sector de la construcción, Camacol estima que se detuvieron más de 34.000 empleos entre directos e indirectos y 63 obras civiles, generando un atraso significativo en cada una de ellas. Para efectos de obra netamente, estamos avanzando un piso cada 7 días. Ahí de entrada estamos dejando de hacer 4 o 5 pisos en un edificio. Tenemos inversiones de aproximadamente 1.000 millones mensuales por obra. O sea que estamos dejando de avanzar y hacer inversión. Inversión que se refleja en varias industrias de materias primas que se mueven junto con la construcción. Cemento, hierro, agregados, aditivos para los agregados, pinturas, madera, ventanería, carpintería metálica, carpintería de madera, vidrio. Mueve una cantidad de industrias que emplean a muchísimas personas a nivel nacional y a nivel regional también. Con las obras detenidas y los empleos suspendidos, un fenómeno económico en forma de dominó afectó el bolsillo del país. Hay muchas familias que han perdido ingresos, con eso pierden entonces capacidad de compra, eso pues, de manera directa impacta a los comerciantes, a los empresarios porque se quedan con inventarios. Ellos también entonces comienzan a tomar decisiones sobre sus propias empresas y eso es una especie de círculo vicioso en este caso que comienza a empeorar las cosas. En el plazo inmediato los más afectados fueron los trabajadores que reciben su sueldo a manera de jornal, los obreros a los que se les paga 50.000 pesos diarios o menos, o los que ganan dependiendo de cuántas suelas peguen por día. Y en los 4 días que yo trabajé hice 200.000 pesos, pues también mandé para la casa y dejé para yo sobrevivir aquí. Pero entonces el tema económico sí ha sido duro porque pues, usted me entenderá que uno se viene con ganas de ganarse un peso más de la casa, salir de la casa y uno ganarse un peso más a otra ciudad. A largo plazo, la cuarentena es una especie de represa llena a punto de colapsar que bien pudiera hundir aún más la economía del país. En ese sentido, la apertura gradual del aparato productivo, además de necesaria, comenzó por la construcción y la manufactura, dos industrias totalmente distintas, pero que tienen en común dos situaciones: que sus labores se pueden realizar respetando el distanciamiento físico necesario que previene el contagio y que estaban listas, una más que la otra, para implementar los protocolos de bioseguridad con todo y lo que ello significaba. Eso genera unos costos, eso genera traumatismos a nivel de las compañías,
Eso genera unas inversiones adicionales por parte de los constructores en elementos de protección personal que no tenían pensados, en turnos que respeten el distanciamiento físico entre las personas, construcción de lavamanos, construcción de nuevos comedores, todas las medidas que se tienen que tomar para poder proteger la vida de los trabajadores. Esto nos significa el tiempo de atraso de la cuarentena y el ritmo por protocolos, 98 días de atraso. En Torre La Vita, entre protocolos y atrasos, estimamos que el sobrecosto puede ser entre 400 y 500 millones de pesos. Ahorita ya el método ha cambiado después de estas 5 semanas. A partir de las 6 de la mañana se empieza a entrar a trabajar por cuadrillas de 10 personas. El primer requisito es la temperatura, se toma la temperatura. Desinfección, lavado de manos. Después se hace una desinfección de pies y los que traen vehículos se les desinfecta el vehículo si es cicla o moto y después... Unas preguntas que le hace uno las hizo, si cómo se siente, si tiene síntomas, si tiene dolor de cabeza, si tiene fiebre, si siente dolor en el pecho. Y ahí ingresa cada quien a su campamento a cambiarse. Protocolo bien estricto para poder sobrellevar y manejar el tema de la construcción. En el calzado, los protocolos también incluyen la limpieza y desinfección antes y después del trabajo. Ingresa en diferentes horarios. Cada uno de ellos le tengo un recipiente para lavado de manos, jabón líquido para las manos, toallas higiénicas desechables para que tengan el secado de sus manos. Inmediatamente con un spray que contiene cloro, alcohol y agua, les desinfecto todo su cuerpo de arriba abajo, sus zapatos. Inmediatamente ingresan limpian sus manos con gel antibacterial y inmediatamente se colocan los guantes de látex y el tapabocas. Esas medidas le representan un costo de 100.000 pesos semanales a William, pues los valores de los productos de limpieza aumentaron significativamente. Los tapabocas eran a 300 o 400 pesos. Tuve que comprarlos a 1.000 y eso porque hay un amigo que los está haciendo. De hecho, una botella de alcohol valía 1.500 pesos y ya me tocó comprarla en 6.000. Un antibacterial valía 4.500 pesos el que yo compré y en ese momento me costó 16.000. Una caja de guantes vale 28.000 pesos. No creo que cambiara tanto el precio, más o menos sobre ese precio estaban. No obstante, el requisito más difícil de los protocolos a cumplir en el sector del calzado es la afiliación de sus trabajadores al régimen contributivo de salud. Entonces el sector venía trabajando de una forma, de alguna manera, no formal. Entonces ahorita entrar a formalizarlo es complejo. Eso es un costo adicional que ellos no lo tenían presupuestado. Pero como están las cosas, yo pensaría que les va a tocar asumir ese sobrecosto. Y aunque varios empleadores serían capaces de costear esas afiliaciones, algunos trabajadores desisten ante la idea de perder sus beneficios del programa Familias en Acción del Gobierno Nacional, una situación que echa leña al fuego sobre la importancia de reactivar el sector productivo por sobre la salud. Aun cuando los protocolos decretados por el Ministerio de Salud se cumplan total o parcialmente, en los sectores de la construcción y la manufactura existe una paradoja mayor en este momento. Todas las relaciones económicas pues se basan también en todas las interacciones sociales que tenemos. Entonces, efectivamente, los sectores económicos dependen unos de otros y esa gradualidad a la hora de retomar actividades pues también va a seguir teniendo un efecto en los indicadores económicos, de tal manera que no vamos a recuperarnos tan rápido como quisiéramos. En ese sentido, la apertura parcial de la economía para el sector de la manufactura y particularmente el del calzado en Bucaramanga, en donde apenas volvieron a laborar 40 empresas de más de 5.000 que existen. No es viable, lo que pasa es que hay algunos empresarios, como le digo, muy contaditos, que tenían algunos compromisos, que habían dejado algunos procesos sin terminar y ellos ingresaron a terminar esos procesos. Pero la verdad no es rentable, pienso yo. La reapertura de la construcción, por el contrario, contribuye a la reactivación de varias industrias de las cuales se demandan materias primas. No obstante, la venta de vivienda podría verse afectada en los meses venideros. Circunstancialmente por un tiempo habrá una demanda menor. Sin embargo, nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero. Entonces va a haber gente demandando vivienda, pero algo muy importante, va a haber una nueva demanda de vivienda.
Lo que sí se empieza a ver ya inclusive por empresas especializadas en estudiar los patrones de consumo es que las personas están cambiando sus hábitos de consumo y obviamente cambian sus decisiones también de ahorro, de inversión. Entonces, tal vez lo que antes parecía normal a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de compra de vivienda o de comprar zapatos cada cierto par de meses, probablemente eso vaya a cambiar. Es decir, si esta reapertura gradual pudiera graficarse, la construcción sería el motor que genera el movimiento en más de 50 tipos de industria. La manufactura del calzado, por el contrario, sería una cadena de 5 eslabones: fábrica de insumos, las curtiembres, su distribución, la fábrica del calzado y su posterior venta al detal. Pero sin que ese eslabón se una a la cadena productiva, pues la verdad, la cadena no funciona. la apertura económica es totalmente necesaria, que si gradual o todo al mismo tiempo, esa decisión se debe tomar con base en los índices de salud del país con respecto al COVID-19. Lo cierto es que posterior a esta cuarentena, tanto empresarios y sobre todo trabajadores habrán sacado sus propias reflexiones. Con toda seguridad las cosas no van a ser igual que antes, o sea, ni la manera en que compramos ni lo que compramos va a ser igual que hace unos meses. Con muchas dudas y sin saber de qué va a suceder más adelante. Yo creo que a muchas personas las va a llevar a pensar en replantear sus inversiones. Toca medirlo, toca saberlo llevar, no como antes que usted cogía 50 y se gastaba 100. Muchas veces nosotros duramos hasta 1 o 2 meses sin vernos con los seres queridos, entonces yo creo que de ahora en adelante pues vamos a tener en cuenta eso, reunirnos más seguidos para al menos tomarnos un tinto. Yo creo que es una reflexión muy grande que nos deja esta cuarentena.